Leyenda del tesoro de Moctezuma de Tetillas, Río Grande, Zacatecas. Muchos antiguos relatos en náhuatl hablan de Aztlán, lugar de garzas, y de Chicomostoc, el de las 7 cuevas, como lugar y patria de origen de los mexicas o aztecas, ubicado por ellos en el norte de Zacatecas, de lo que es Río Grande, Zacatecas. Escuchamos la antigua palabra. Inik, Hualquihuac, Telcoloacan, Aztlán, Catelmochi, Nicanmotaz. Así salieron del antiguo Coloacan de Aztlán. Todo esto aquí se verá. Los nahuas pensaban además que Aztlán Chicomostoc no había desaparecido en tiempos de Moctezuma. Luis Camina, a mediados del siglo XV. Su consejero Tlacaelele le propuso enviar una expedición a ese lugar, según lo refiere el cronista Diego Durán, con apoyo en antiguos testimonios. Los embajadores de Moctezuma llegaron a Aztlán. Allí se encontraron con Coatlicue, la diosa madre del poderoso Huitzilopochtli. De regreso, informaron a Moctezuma y Luiquillamina: Señor, nosotros hemos cumplido lo que nos mandaste, y tu palabra se pagó con haber visto lo que deseabas saber. Y hemos visto aquella tierra de Aztlán y de Coloacan, donde habitaron nuestros padres y abuelos, y traemos de aquellos cosas que allá se dan y se crían. Y para usted, nuestro rey Moctezuma, probamos esto presentándole sartas de mazorcas frescas y las sartas de semillas y rosas de todas diferencias que en aquella tierra se crían, tomates, chile, mantas de fibra y bragueros que aquella gente las criaba. Según la historia, los españoles quisieron implantar un altar en el templo mayor de Tenochtitlan para acabar con la idolatría del pueblo. Pero el soberano azteca dio la negativa de no construirlo, y Cortés se decide a hacerlo en el palacio donde se alojaban él y sus conquistadores. Aquí será donde se encuentra con una puerta tapiada Alonso Yáñez. Este comunicó su hallazgo a Juan Velázquez de León y a Francisco de Lugo, quienes a su vez informaron al propio Cortés. Tras esta tapia se halló un fabuloso tesoro. Así lo narra uno de los testigos presentes, el conquistador Bernal Díaz del Castillo. Pues estando que estábamos en aquellos aposentos, como somos de tal calidad, todo lo trascendemos y queremos saber. Cuando miramos a donde mejor y en más conveniente parte habíamos de hacer el altar, dos de nuestros soldados, que uno de ellos era carpintero de lo blanco, que se decía Alonso Yáñez, vio una pared, una como señal de que había sido puerta, que estaba cerrada secretamente. Se abrió la puerta y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas, de oro, de planchas y tejuelos muchos, y piedras de chalchihuites y otras grandes riquezas. Y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados, y lo entramos a ver. Tras descubrir el tesoro, Cortés hace prisionero a Moctezuma y poco después abandona México Tenochtitlan para ir a encuentro de Pánfilo Narváez, otro conquistador español que fue enviado a México para capturar a Cortés. Tras enfrentarse y derrotar a Narváez, Cortés regresa a la capital de los aztecas, pero se encuentra con una rebelión de los mexicas, originada por una matanza que los españoles, con Pedro de Alvarado al frente, cometieron en el Templo Mayor. A ese episodio se lo conoce como la matanza de Toxcatl. Cortés le pidió a Moctezuma que intercediera por los conquistadores ante el pueblo azteca. Sin embargo, el Tlatoani fue apedreado en su intento. Las heridas que le causaron las pedradas ocasionaron su muerte.
Los mexicas se lanzaron al ataque de los españoles, a quienes consiguen derrotar en la que ha sido llamada como la Noche Triste. Esa noche, Cortés decidió huir secretamente de la ciudad, llevándose el tesoro de Moctezuma consigo. El escape de los conquistadores y el tesoro se realizó en 7 caballos y una yegua. Al final, la silenciosa salida de los españoles de la capital, Tenochtitlan, se convirtió en desastrosa huida, al ser delatados por una mujer que estaba sacando agua, a cuyos gritos de alarma acudieron cientos de guerreros aztecas para dar caza al enemigo hispano. El balance de la Noche Triste o Batalla de los Puentes fue fatídico. Para el bando español, más de 600 españoles sucumbieron a las armas aztecas, sin contar los aliados tlaxcaltecas, que fueron unos 2000. Esa noche, los españoles también perdieron el tesoro que robaron en el palacio de Ajayacatl y otras tantas riquezas que habían acumulado a su paso. Cortés logró salvar su vida en la Noche Triste, y a la postre los españoles derrotaron a los mexicas. Pero el tesoro nunca fue recuperado. Incluso el gobierno español realizó una investigación sobre la pérdida. En 1521, con la caída de la Gran Tenochtitlan, los españoles intentaron recuperar el tesoro. Para hacerlo, torturaron al último emperador azteca, Cuauhtémoc, pues tenían rumores de que lo había escondido en una laguna. Cuauhtémoc en su tormento revela a Cortés que había echado en la laguna 10 días antes de su prisión todo el oro, plata, piedras, perlas, joyas, artillería. Muchos buscaron este tesoro en la laguna y en tierra, pero nunca fue hallado. Años más tarde, Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, retomó la búsqueda. Sin embargo, no existe documentación que pruebe que el tesoro haya sido encontrado en estos intentos. En 1637, un indígena llamado Francisco Tapia se presentó ante el virrey y como un descendiente de los aztecas. Tapia aseguró conocer el paradero del tesoro de Moctezuma, pues parientes suyos se lo habían revelado. Según su versión, el oro y riquezas fueron escondidos por los mexicas en la Laguna Grande de San Lázaro, entre el Peñol de los Baños y el del Marqués, en un pozo en que acostumbraban a bañarse antiguamente. El virrey ordenó que se buscara el pozo señalado por Tapia. Sorprendentemente, este sí fue encontrado. Sin embargo, no existe ninguna documentación histórica que resuelva el enigma de si el tesoro de Moctezuma fue hallado y permanece aún oculto en las entrañas de algún lugar de México. Como los españoles sabían dónde estaba el tesoro después de que intentaron llevarse lo que pudieran sacar del palacio de Moctezuma, esa noche triste que ellos se dieron cuenta por una de las indias que servían al señor y que ellos ya habían dado muerte a su amo por indignación ajena y echado el mal agüero por los españoles, quienes les habían tendido una trampa a este, y sin poder repudiarse para atrás salió al balcón y sus mismos súbditos lo apedrearon. Los españoles, envenenando a Moctezuma, argumentaron que había fallecido por un piedrazo cuando no fue así. Luego, los indios de noche sacaron el tesoro de Moctezuma por alguno de los puentes que se podían quitar y poner por medio de maderas y tablas que al quitarse no podía pasar nadie, pues realmente lo que tenía de profundidad era mucho como para ahogarse alguien que no sabe nadar. Esto lo hicieron de noche por sus veredas que solamente ellos conocían, ya que por ser de tierra natural no escatimaron su camino durante días hasta llegar a su tierra natal, Aztlán, de Tetillas, Río Grande, Zacatecas, donde acudieron a hacer culto a su dios Huitzilopochtli y se vio otra vez la ceremonia del Fuego Nuevo, donde dejaron el tesoro y todo lo que traían en joyas, collares, vasijas y demás. Fue ese un viaje a Aztlán, realizado en el mito por descendientes de quienes muchos antes habían salido de ese lugar. Aquel paraje no era tierra habitada por gente de cultura primitiva, sino por gente bien pensante, sabia, trabajadora e inteligente. Por eso, en su momento el rey Moctezuma mandó traer al Aguatlicuy ya Coyoshaki.
o sea, los monolitos, que fueron las piedras en las cuales plasmaron su cuerpo de estas dos diosas. Esto sucedió por allá de los años 1400 a 1500 del siglo XV. Dicen que se aparece el rey Moctezuma cuidando el tesoro de sus indios porque si existe algo allí es para la gente pobre y necesitada, para hacer los proyectos de las comunidades a nivel nacional. Y que les pasan desgracias a todos aquellos que lo quieren sacar y que antes de que lo logren algo de mala intención, el mal de donde venga se regresa. Se cuenta también que cerca de Huatepec existe otro tesoro que dejaron enterrado los españoles porque se les cansaron las mulas. Se les cansan las mulas. Eso lo tengo en otra leyenda. Esto último sucedió 3 siglos después. Dizque tesoro llama tesoro. Síganme en mi canal. Aztlán, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Aunque tengo como algunos 70 videos en cuestión de las leyendas y los trabajos y proyectos que son para la comunidad de Piñatrán de Zacatecas, y lo estoy haciendo un trabajo gratis. ¿Sí? Síganme que los voy a asesorar para todas aquellas comunidades que quieran hacer sus proyectos. Estamos a sus órdenes por este mismo canal. Les dejo la máxima que tanto me gusta. Lo único que trasciende en la existencia del ser humano a lo largo de su vida son sus buenas acciones y sus buenas obras. Les mando bendiciones.